Buenos días, queridos suscriptores y nuevos visitantes. Hoy os traigo, tras muchas peticiones, la breve comparativa entre el Motorola Moto G y el Sony Xperia M2. Entre estos dos terminales. El Xperia M2, en mi opinión, está mejor acabado, tiene un acabado más premium. Y además, el Xperia M2 cuenta con una cámara trasera de mayor calidad. Pero por supuesto, el Motorola Moto G juega con el precio. Seguramente sea el dispositivo con mejor relación entre precio y prestaciones. En la descripción de este vídeo te voy a incluir información y contenidos adicionales importantes, incluidas, como no, las video review individuales de ambos terminales. No me entretengo más, así que os dejo con la comparativa entre estos dos terminales, entre el Moto G de Motorola y el Sony Xperia M2. Dentro vídeo. Para comenzar la review comparativa, lo primero, pues hablar un poco de las principales características técnicas de ambos terminales. Los dos tienen en común un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz y conectividad Bluetooth y Wi-Fi. La versión 4G del Moto G cuenta, al igual que el Xperia M2, con 8 GB de memoria interna a complementar con una tarjeta de memoria microSD. Pero evidentemente las diferencias a nivel técnico entre ambos son mayores que las similitudes. El Xperia M2 cuenta con una pantalla de 4,8 pulgadas y resolución QHD, mientras que el Moto G cuenta con una pantalla HD de 4,5 pulgadas. Además, la batería que lleva el Xperia M2 es de 2330 mAh, mientras que el Moto G, a la izquierda, cuenta con una batería de 2070 mAh. Pero probablemente una de las diferencias más notables es la calidad de la cámara. La cámara trasera del Xperia M2 es de 8 megapíxeles, mientras que la del Moto G es de 5 megapíxeles. ¿Alguna diferencia importante más? Pues seguramente en el nivel de acabados. El Motorola Moto G cuenta con cristal Corning Gorilla Glass 3 en la cara frontal, pero plástico en la zona posterior. Mientras que el Xperia M2 cuenta con cristal en la cara frontal y también cristal en la cara trasera. Por tanto, el teléfono de Sony es un dispositivo más premium que el Motorola Moto G. Otra de las diferencias que existe a nivel de diseño entre ambos terminales es que el Motorola Moto G nos permite retirar la cubierta trasera, intercambiable, y por tanto podremos elegir entre los colores disponibles en el mercado. Además, retirando la cubierta trasera podremos insertar la tarjeta de memoria en la versión 4G del Moto G e insertar también la tarjeta microSIM. En ambos casos, los botones para interactuar con el sistema operativo están integrados en la pantalla. Esta sería la vista frontal de los dos terminales. Veremos cómo el Sony Xperia M2 es bastante más grande que el Motorola Moto G. Esta sería la vista de los dos terminales por el lado izquierdo. En el Xperia M2 tendremos el puerto micro USB. Esta es la vista del lado inferior de los dos dispositivos. En el Moto G tendremos el puerto micro USB y en el Xperia M2 tendremos el altavoz del dispositivo. Y esta sería la vista del lado derecho. En el Moto G solo tendremos el control de volumen del sonido y el botón para apagar y encender la pantalla, mientras que en el Sony Xperia M2 tendremos un botón dedicado para la cámara de fotografías, control de volumen del sonido, botón para apagar y encender el dispositivo, y también tendremos el acceso para la tarjeta de memoria y la tarjeta microSIM. Y así se ve el lado superior en ambos dispositivos, y los dos con el jack 3,5 para auriculares. Esta sería la vista trasera de ambos dispositivos, con la cámara de fotografías, el flash, y en el Moto G tendremos el altavoz del terminal. Así se vería la interfaz de usuario en ambos terminales, el Sony y el Motorola. En mi opinión, la interfaz de usuario de Sony es más completa y funcional, con más accesos y más posibilidades a nivel de personalización.
La interfaz del Sony Xperia M2 nos permite más personalización a nivel de escritorios y elementos que podemos agregar a dichos escritorios, accesos directos a aplicaciones y widgets. Luego tendremos un desplegable de notificaciones donde podremos acceder a algunas funciones principales del dispositivo. Y el menú de aplicaciones en el Sony Xperia M2 nos permite una libre organización de las aplicaciones en el orden y también en la posibilidad de organizar carpetas uniendo una aplicación con otra. Además tendremos un menú lateral para poder cambiar el orden de organización de las aplicaciones, para desinstalar aplicaciones y también para acceder a la Play Store. La interfaz del Moto G no nos permite organizar libremente el número de escritorios, pero sí evidentemente podremos anclar widgets y accesos directos a aplicaciones. El menú de aplicaciones, el Motorola Moto G, es muy básico y las aplicaciones se organizan por orden alfabético. No podremos, en este caso, organizar carpetas y tampoco cambiar libremente el orden de aparición de los iconos. Además, en el menú de aplicaciones tendremos el escritorio dedicado a los widgets, que podremos luego anclar a alguno de los escritorios de la pantalla principal. Una de las cosas que me gusta más de la interfaz del Moto G, pues son los accesos rápidos que contamos en el desplegable de notificaciones. Podremos desde aquí ajustar el brillo de pantalla, activar ciertas conexiones inalámbricas, consultar el estado de batería e incluso podríamos activar el modo avión. A nivel funcional, el Xperia M2 cuenta con el modo de ahorro de energía Estamina, que nos permite extender un poquito más la autonomía de batería del terminal. Nos vamos a los ajustes del sistema, luego a administración de energía y luego modo Estamina. Si activamos el modo Estamina, cuando apaguemos la pantalla se desactivan automáticamente la sincronización de datos por 3G y por Wi-Fi. Y cuando volvamos a encender la pantalla, todas las aplicaciones automáticamente van a sincronizar datos a través de 3G o a través de Wi-Fi, en función de cuál de las dos conexiones tengamos activas. Evidentemente podemos establecer ciertas aplicaciones que pueden sincronizar datos todo el tiempo, tengamos o no la pantalla activada. En mi opinión, el Sony Xperia M2 nos va a dar más autonomía de batería, especialmente en llamadas de voz y a la hora de utilizar funciones que no requieran tener la pantalla encendida. En cuanto a reproducción de música, en mi opinión, el Xperia M2 nos va a proporcionar una mayor calidad de audio. Además, en el paquete de venta se incluyen unos interesantes auriculares de tipo in-ear. La aplicación de música del Sony Xperia M2 nos permite utilizar una serie de mejoras de sonido. En primer lugar tenemos la mejora Clear Audio Plus, que lo que hace es proporcionar un mejor sonido para el altavoz del dispositivo. Además también contamos con unas mejoras de sonido que consisten en un ecualizador de 5 bandas y un potenciador del bass, además de una serie de modos de sonido predefinidos. Lo cierto es que este ecualizador del Xperia M2 es realmente muy efectivo y mucho más cuando utilicemos unos auriculares de tipo casco. La aplicación Play Music de Google también nos permite realizar una serie de ajustes en cuanto al sonido. También contaremos con un ecualizador de 5 bandas y una serie de modos de sonido predefinidos. Pero evidentemente, y como comentaba, la calidad de audio en el Xperia M2 va a ser superior que en el Motorola Moto G. ¿Quieres reproducir películas y series en formato DivX? Pues el software de ambos teléfonos no es compatible al 100% con este tipo de contenido. Sí que es compatible con los archivos en formato MP4. Si lo que quieres es reproducir contenido DivX, yo te recomiendo que te descargues la aplicación Reproductor MX. Pero ahora vamos a ver qué tal se ven las imágenes en la pantalla de ambos terminales utilizando la misma película, una película que yo mismo grabé en el pasado Garner Symposium de Barcelona. Pues aquí está la misma película en las dos pantallas, Xperia M2 abajo y Motorola Moto G arriba.
Lo cierto es que en los dos casos vamos a disfrutar de las imágenes. Probablemente en la pantalla del Moto G veamos las imágenes un poquito mejor definidas. Seguramente sea porque el Motorola Moto G cuenta con una pantalla de resolución HD y el Xperia M2 con una resolución QHD, es decir, 960 x 540 píxeles. Pero por supuesto, la pantalla del Sony Xperia M2, al ser de 4,8 pulgadas, pues la experiencia a nivel visual será más satisfactoria. Igualmente, en los dos casos, al contar con el mismo procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz y 1 GB de memoria RAM, las secuencias se van a reproducir completamente fluidas. Redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico, a nivel funcional no hay diferencia entre ambos dispositivos, pero donde sí que hay diferencia es a nivel de impacto visual. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el Xperia M2 cuenta con una pantalla un poquito mayor, 4,8 pulgadas versus las 4,5 pulgadas del Motorola Moto G. Donde sí seguramente apreciaremos diferencias es a la hora de navegar por internet. Evidentemente las páginas web se van a ver magnificadas en la pantalla más grande del Xperia M2. Ya tengo cargada la misma página web en ambos terminales. Evidentemente la pantalla del Sony Xperia M2 abajo se ve más grande que la pantalla de 4,5 pulgadas del Moto G arriba. Pero una de las evidencias es que el Moto G ofrece una mejor resolución, una mejor definición de las imágenes y del texto. Por supuesto, la pantalla del Moto G es HD, mientras que la pantalla del Xperia M2 es QHD. Y esa pequeña diferencia se va a notar en la nitidez del texto, como he dicho, y de las imágenes. Así se vería el mismo texto en el Xperia M2 y luego en el Motorola Moto G. A nivel de rendimiento, a nivel de manejarnos en las páginas web, pues vamos a tener la misma fluidez a la hora de practicar zoom o de desplazarnos verticalmente u horizontalmente por las páginas web. Se nota el procesador de 4 núcleos y el gigabyte de memoria RAM. Ahora bien, toca el momento de hablar de una de las funciones principales en un smartphone hoy en día, la cámara de fotografías. La cámara trasera del Motorola Moto G es de 5 megapíxeles y permite grabar vídeo a una resolución máxima HD. Mientras que el Sony Xperia M2 cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles capaz de grabar vídeo en Full HD, 1920 x 1080 píxeles de resolución. ¿Cuál de los dos dispositivos nos va a ofrecer unas imágenes más nítidas y de mayor calidad? Pues en este caso no hay ninguna duda. El Sony Xperia M2 es el claro vencedor. Igualmente en la descripción de este vídeo te incluyo dos enlaces a dos álbumes en Flickr donde he incluido fotografías que he tomado yo personalmente con el Xperia M2 y con el Motorola Moto G. Así que podrás también juzgar por ti mismo cuál es el nivel de calidad de las dos cámaras. Otra de las razones por las que el Xperia M2 es superior al Motorola Moto G en cámara de fotografías es porque la propia interfaz de cámara del Xperia M2 ofrece más prestaciones y más ajustes posibles. El Xperia M2 cuenta con varios modos de captura, además con el modo de cámara AR Effect, que es muy interesante y que va a ser realmente muy atractivo para los niños. Además, el Sony Xperia M2 cuenta con varias modalidades de escena y con varios ajustes posibles sobre la resolución de salida, sobre el modo de enfoque y también para poder cambiar la ISO, pasar de un valor automático a una ISO máxima de 1600. Por otro lado, el Motorola Moto G cuenta con unos ajustes muy automáticos y únicamente podremos variar lo que es el modo de enfoque y exposición, activar el HDR, activar un modo de captura panorámico
y también cambiar el ratio de imagen de un ratio 16:9 a un ratio 4:3. Además, con el Sony Xperia M2 contamos con dos opciones para tomar capturas, utilizando el botón lateral, el botón físico, o bien utilizando el botón virtual en pantalla. En cuanto a juegos, también debo decir que el hecho de que el Xperia M2 cuente con una pantalla mayor hace que la experiencia y el impacto visual sea más satisfactorio. Además, los dos cuentan con el mismo procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz y los dos cuentan con 1 GB de memoria RAM. Por tanto, podremos jugar tranquilamente a títulos como el Asphalt 8, el GT Racing 2 o el Temple Run 2. En conclusión, ¿cuál de los dos nos conviene más? El Motorola Moto G es más económico, además es más compacto y en general ofrece un gran rendimiento. Pero el Sony Xperia M2, en mi opinión, es mejor en calidad de audio para reproducir música y también es mejor, bastante mejor en mi opinión, para fotografía y grabación de vídeo. Por supuesto, si tú lo que quieres es un teléfono básico para redes sociales, mensajería instantánea, llamadas y correo electrónico, muy probablemente el Moto G va a ser más que suficiente. Pues hasta aquí la comparativa entre el Moto G y el Xperia M2. Solo quiero recordarte que en la descripción de este vídeo tienes información y contenidos adicionales para acabar de decidirte entre ambos dispositivos. Nos vemos en el próximo vídeo.